Capítulo 7. Desierto. Nosotros como padres muchas veces pensamos en nosotros mismos más que en nuestros hijos. Y esto viene por mi relato. Después de analizarlo bien, no podía dejar a mis hijos solos más tiempo. Y aunque su padre estaba cerca, era como si no lo estuviera. Él estaba más enfocado en hacer feliz a su pareja y no lo quiero juzgar. Es tan solo mi apreciación como madre, ya que se olvidaba de sus hijos. Los llevaba a restaurantes a comer sus comidas. No vivía con ellos, no les daba el amor, el cuidado y el afecto que ellos necesitaban. Así que sin pensarlo dejé mi hogar, mi esposo, mi empleo y todo. Cerré mis ojos, regresé a Medellín para buscar y recoger a mis hijos, con el fin de tenerlos a mi lado, llenar sus vacíos y volver a empezar. Mi esposo estuvo de acuerdo en viajar después de mucho hablar. Me veía triste y cada día lloraba y lloraba. Fue una decisión muy dura para mí. ¿Qué hubiera pasado si él me detiene y entre los dos hubiéramos buscado otra solución? No debí de haberlo hecho de la manera en que lo hice. Debí de haber viajado para solucionar, pero no con todas mis cosas, para poder regresar donde era amada. Al estar en el carro de mudanza, pero no era un carro de mudanza, era un camión donde había llegado un pedido de motocicletas, largo y con su logotipo. El conductor accedió a que viajara en su compañía con todas mis pertenencias. De vuelta, escuché una voz que me decía, abro comillas, el perro vuelve a su vómito. Era como si me dijeran, vuelve donde fuiste dañada, no aprendes. Y en ese preciso momento yo no lo entendí, pero ahora que lo estoy narrando para ustedes, me doy cuenta el porqué de la voz. El perro vuelve a su vómito. Ya estaba, se había hecho. El padre de mis hijos me había alquilado un pequeño apartamento. Cuando llegué, encontré a mi hijo menor allí, bañado en lágrimas. Me abrazó tan fuerte como diciéndome que no volviera a dejarlo nunca más. Tenía sus cosas ya organizadas en su habitación y sus ojos brillaban, no sé si por las lágrimas o de felicidad. Sin empleo, dependiendo de lo que el padre de mis hijos nos diera. Siempre permanecía mirando hacia adelante, sin olvidarme que tenía un esposo y queriendo volver junto a él, pero no podía. Por un tiempo Wilson me apoyó económicamente. La mujer o compañera, el padre de mis hijos, después de varios meses, empezó a hacerme la vida imposible. Se sentía insegura de que yo estuviera de nuevo cerca de este hombre. No soy la más adecuada para decir esto, pero nunca dejen un hogar por nada. Hay soluciones diferentes, solo hay que pedir dirección a Dios. Como humanos nos equivocamos y tomamos decisiones que a veces son nuestra perdición, que luego nos arrepentimos toda la vida pensando en mis hijos. Habiendo pasado un tiempo largo después de haber vuelto, el padre de mis hijos quiso acercarse a mí y me pidió que construyéramos el hogar perdido pensando en los hijos. No le veía sensato. Él tenía su compañera y aunque con muchos pleitos por culpa de mis hijos, yo estaba casada y aunque muy decepcionada, lo hice. Pero ay, empecé a sufrir más de lo que había sufrido. Era maltratada, golpeada, humillada y abusada. Su exmujer me trataba con desprecio, me insultaba en mi propia casa. Por querer hacer bonito, lo hice feo. Me metí en el fango. No escuché la voz que me decía, el perro vuelve a su vómito, y esta era el vómito. Era una advertencia de parte de Dios que en su momento no entendí. Solo pensaba en darle a mis hijos un hogar sin importar mi vida en absoluto. Me sometí a muchas cosas para proteger a mis hijos, que ellos no sintieran que había sido un error. Ahora solo quedaba luchar, resistir, aunque mi esposo Wilson me pedía que volviera porque decía que me extrañaba muchísimo. Entonces, ¿qué me detenía para volver donde era amada y cuidada? Bueno, se preguntarán. La verdad es que al viajar de mutuo acuerdo, Wilson se sintió tan libre que empezó a hacer vida de soltero. Quería vivir de nuevo esa libertad que al casarse había perdido y se desbocó como caballo sin freno.
y aunque trató de ocultarlo, siempre me enteraba, porque bajo cielo y tierra no hay nada oculto. Así que me decepcioné de una manera funesta, pues había puesto a este hombre en un estándar muy alto y se cayó como un castillo de arena. Como tormentas que golpean fuerte, así me sentía. El padre de mis hijos me hacía sentir la peor mujer del mundo y mi esposo viviendo una vida de soltería. Nuevamente me encerré en mi angustia, mi tristeza y depresión. Así pasaron varios años arrepentida por haber abandonado a ese hombre que me había honrado el matrimonio. Las consecuencias de nuestros errores nos golpean como grandes olas sin misericordia. David se había juntado con malas compañías. Jason había acertado el ejército y me reclamaba por haberlo dejado, aunque estuviera de acuerdo en su momento. Se había derramado lágrimas, derramaría muchísimas más. David continuaba su camino, salía de casa por las noches y volvía al día siguiente. Yo regresé al camino en la búsqueda de Dios. Me levantaba de madrugada para orar. Me acostaba en la cama de mi hijo y aunque estaba vacía, rogaba a Dios que me lo cuidara. Un día, como todos los días, él me ayudó con los quehaceres de la casa. Mientras barría se asomaba al balcón de la vivienda, la cual estaba en una avenida. Con mucha frecuencia se le veía inquieto y de repente me dijo: ¿termino de barrer y puedo salir? Bueno, le contesté. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Voy con un amigo, me respondió, mas no profundizó. ¿Qué pasó? Ni se imagina, contestaría yo. Yo sentía algo extraño. Me sentía intranquila porque sabía que pasaba algo. Las madres tenemos un don para sentir lo que están viviendo nuestros hijos. Y efectivamente, una llamada. Y en ese momento sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Y fue entonces cuando preguntaron: ¿la madre de David? Con ella habla, contesté. Al otro lado de la línea había una voz ronca y fuerte de un hombre que me decía: su hijo está detenido y su situación es complicada. En ese mismo instante me sentí impotente y me derrumbé. No entendía nada, y cuando pude comunicarme con él, me contó que una mala compañía le había llevado por malos caminos, que se dejó arrastrar y como un adolescente ingenuo lo dejó solo con las consecuencias. Yo me decía, pudo haber sido peor. Estuvo un año en la cárcel. Yo cada 8 días iba a visitarlo cargada de alimentos y amor. Pasó situaciones tormentosas en aquel lugar. Dormía en el suelo o en el cuarto de baño. Era golpeado constantemente, así que ya se imaginarán mi sufrimiento y el dolor como madre. A punto de cumplir su condena fue trasladado a un pequeño pueblo llamado Yarumal, Antioquia, con muy pocos habitantes y muy tranquilo. Allí estaba mejor. Tenía una cama donde dormir y estaba más protegido. Después del tiempo predestinado, sale libre. Fue una gran felicidad para mí verlo llegar a casa. De ahí en adelante, no es que la situación fuera mejor, salen muy dañados emocionalmente. La reintegración de los presos es un proceso difícil por tener que volver a ser aceptados por la sociedad y a la hora de tener un empleo. Confiaba en que poco a poco todo volvería a la normalidad. Pasaron 1 o 2 meses, cuando de nuevo otro golpe, más fuerte. Un golpe más. Los años fueron pasando. Mi situación no mejoraba y menos ahora sin mi esposo, ese hombre que tanto me había dado llevándome al altar. Seguía sometida al maltrato del padre de mis hijos, que por querer estar al lado de ellos pasaba horas asomada en un ventanal de la vivienda, mirando hacia la nada, arrepentida y sin poder remediar. Solo pedía a Dios fuerzas para sacar a mis hijos adelante, pues el miedo de tomar alguna decisión errónea más me tenía en un estancamiento emocional. Mi hijo mayor se casó y tuvo 2 hijos. Un día, sin explicación en su trabajo, hubo corte de personal y se quedó sin empleo. Nosotros como padres tratábamos de ayudar y él, por su parte desesperado, se movía de un lugar para otro, sin resultado alguno. Su esposa es una guerrera que trabajaba en una panadería, pero no podía sola con las obligaciones y a él alguien le ofreció un empleo, entre comillas, muy bien remunerado. Solo tenía que estar sentado en una esquina de la calle, informarle a alguien determinado de quién pasaba y quién no,
Era un empleo supuestamente rentable. Bendito Dios, lo llevó a prisión, pensando que no estaba haciendo nada malo. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué me sucede todo esto? Mi hijo con 2 hijos y una esposa. Todos nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Nadie tenía respuesta. En mis oraciones preguntaba a Dios y aún así no tenía respuesta. Esta situación me tenía destrozada. Bellavista era el peor de los sitios carcelarios en la ciudad de Medellín. Sobrepoblación de presos y una mezcla de individuos marcados con un porcentaje alta maldad y peligrosidad. Otros no tan malvados. Bueno, esas son mis palabras. Nada en mi casa mejoraba con el padre de mis hijos. Más bien era peor cada día. Estaba hecha cenizas, pero prendida de la mano de Dios. Pasaban los meses y los años en la misma situación y mi hijo menor, Santiago, me daba por fin una alegría. Había terminado su secundaria y se había presentado a la Universidad de Antioquia, aunque sin muy buenos resultados. Se presentaba a la carrera de medicina, pero luego de mucho analizarlo se dio cuenta de que quería estudiar Derecho. Y se presentó a la Universidad de Envigado, Medellín. Fue una felicidad en medio de tanto dolor. Cuando me dice, conseguí entrar, mamá. Siendo padre de un hermoso niño llamado Andrés, no lo vio como obstáculo y siguió adelante con el sueño de terminar su carrera. Respondía por su hijo y como estudiante universitario. Nuera. Vuelvo a retomar el calvario de mi hijo mayor. Su esposa es una mujer amorosa y comprometida con su esposo e hijos, quedando a la deriva por culpa de la cabeza de la familia, que era el esposo. Y fue cuando ella levantó la frente en alto, miró hacia adelante y se amarró los pantalones, trabajando, cuidando de sus hijos y supliendo sus necesidades. Marcela, así se llama la madre de mis nietos, una mujer de baja estatura, pero con un gran corazón, joven, morena, con una enorme sonrisa siempre en su boca, hermoso semblante, cabello oscuro y con unos mechones rojos. Se sintió morir cuando llegó la noticia a sus oídos de que su esposo era llevado a la cárcel. Estaba pasando por un mal momento, ella y los niños. Jonathan, el mayor, tenía 10 años y Samuelito 8 años. Vivían un poco retirado de mi casa y poco podíamos colaborarle con el cuidado de ellos. Todos trabajábamos, así que ella se armó de valentía y distribuyó su tiempo entre la casa, los niños y el trabajo. Su horario no era flexible, más bien agobiante. Su horario de trabajo en la panadería era de 4 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, que salía con rapidez para llevar a los chicos al colegio. Regresaba a la panadería a las 15 horas hasta las 21 horas, de domingo a domingo. Pero cuando eran las visitas al centro penitenciario le permitían descansar. Bueno, si a eso se le llama descansar. Cada 15 días, siendo sábado, salía tarde de su trabajo. Corría, literalmente, no miento, al salón de belleza para maquillar sus uñas y que le peinaran su cabello con pequeños detalles como trenzas, para más tarde preparar la comida para llevarle. Muchas veces lo hacíamos nosotros para que ella no se quedara hasta tan tarde por la noche, pero otras veces él deseaba que ella le cocinara la muy anhelada comida hecha en casa. La llamaban, entre comillas, la casera. Allí, en este sitio desagradable, maloliente, pequeño y frío, donde la comida no tenía sabor, habían muchas miradas extrañas que esperaban la visita de sus seres queridos para saborear un manjar hecho en casa. Habitaban en una segunda planta, la cual era un salón grande. Lo dividían con cortinas para separar las habitaciones y tenían una cocina pequeña. Eso sí, también una terraza enorme, donde las mañanas calentaba el sol en todo el lugar y las aves se posaban en los barandales abriendo sus alas para calentarse. Era muy agradable. Después dejaron de escucharse las risas de los niños, cuando la amarga noticia sobre su padre les llegó a sus oídos. Al ser un hogar muy unido por los lazos de amor, sentía mucha angustia. Muchas veces la sentí derrotada. Tenía la mirada triste y cansada. Sus ojitos estaban llenos de lágrimas y como podía se levantaba. Se inyectaba fuerzas de Dios y de sus hijos, con la esperanza de que su esposo cumpliera su condena rápido, aunque la realidad con exactitud no la sé. La cuestión era que se levantaba sin importar espinos ni nada parecido.
Veía rosas donde no había jardín, veía tierra fructífera en los desiertos. Toda la familia trataba de apoyarla en sus necesidades y solo se escuchaban comentarios de admiración y respeto. Ella no dejaba que sus pequeños la vieran derrotada, aunque siempre habían personas malintencionadas que la aconsejaban que lo dejara y le decían, abro comillas, déjalo, vas a perder el tiempo estando ahí, deja de ser tan fiel, cierro comillas. Pero nunca los escuchó, solo escuchaba la voz de su corazón, creía en Dios. Un día ella dejó salir a los nietos enfrente de la casa para jugar con sus amiguitos. A cada instante se asomaba para verificar que estuvieran ahí. Pero en una de esas asomadas, al mirar si estaban bien, no los vio y asustada bajó del segundo piso donde vivía y salió corriendo a buscarlos. No los encontraba. Cuando al rato vuelven y ella asustada les pregunta, ¿por qué me hacen esto? Y ellos le contestaron, estábamos en la iglesia orando a Papito Dios para que papá salga de la cárcel. Ella los miró con mucho amor y sus lágrimas rodaron por sus mejillas. Mi hijo, por la desesperación del encierro y la lejanía de su familia, se volvió agresivo, inseguro, mantenía comunicación telefónica cada vez que le era posible. Cuando la llamaba, levantaba la voz fuertemente. Ella era comprensiva y entendía que lo amaba, que por lo menos ella disfrutaba de sus niños. Por la mañana lo levantaba con besos y por la noche lo dormía con abrazos. Otra mujer en su lugar lo hubiera dejado, sobre todo siendo una mujer joven y atractiva. Cualquier hombre la querría conquistar. Pero fue todo lo contrario. Conservó su integridad, dignidad y prudencia, negándose a toda salida. Ella pidió a Dios. Él se derritió por ella por él y sus hijos por ellos. Y todo esto me recuerda, entre comillas, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esto se encuentra en Proverbios 31:28. Solo rogaba a Dios para poder disfrutar el momento de la salida de su esposo, poder abrazarlo y que la abrazara, la amara y la valorara a esa mujer que lo había esperado. Visitaba a su esposo el día que le correspondía, el pico y cédula. Esto es como decir el número final del DNI, si fuera en España. Ella y yo teníamos el mismo número impar al final. Mi corazón de madre me empujaba cada 15 días a visitarlo, el domingo. Él me llamaba y me decía cosas con mucho amor. Lo sentía por la ternura con la que hablaba a través de la bocina del teléfono. Cuchita, cuchita. Me parecía escucharlo en medio de sonrisas. Sin dejarlo terminar, yo interpretaba que los besos de su esposa y el hacer el amor con ella era lo que más anhelaba en ese momento, porque en ese lugar abarrotado de hombres se sentía muy solo. A las 5 de la madrugada, ella ya estaba en pie, lista para salir al encuentro con su príncipe y al palacio que pintaba en sus pensamientos para no hacer tan frustrante la llegada a aquel lugar, sin importar la gran realidad. La entrada era muy agobiante a este centro penitenciario, con enormes filas y bastante tiempo esperando para poder entrar. Una cantidad de mujeres en fila india, y todas con sandalias transparentes, las comidas en recipientes transparentes, ropa holgada, no gruesa, sin suéter, aguantando frío a esas horas de la mañana, mientras pasaban por varias mesas de control donde les ponían los sellos correspondientes. Varias veces fui a visitarlo, pero era muy doloroso salir de allí, porque la mitad de mi corazón se quedaba a su lado. Todos cometemos errores y no podemos juzgar a nadie por ellos. La vida entre rejas no fue fácil para él, tanto así que acudió en busca de Dios, el cual no desampara a nadie, donde le regaló el versículo sobre Daniel y el foso de los leones. Él decía que el Señor lo estaba cuidando y cerraba la boca de esos leones que estaban a su alrededor. Se centró en querer salir pronto de aquel encierro. Era un joven con muy buen comportamiento, terminando sus estudios de secundaria y aprendiendo el arte de hacer pan. En todas sus pretensiones. Sabía que había una fecha señalada para salir de aquel tétrico lugar. Pensaba que, al lado de su familia, podía aplicar lo aprendido en aquellas circunstancias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. EPS. Pasaron unos cuantos años y me puse en la tarea de buscar empleo en mi profesión, enviando currículum como enfermera. Y Dios me abrió una puerta para trabajar en Salud Total EPS como auxiliar de laboratorio. El proceso para entrar no fue fácil.
Como enfermera conocía poco del laboratorio clínico, pero la jefa en ese momento me dio la oportunidad. Empecé con alegría y ánimo, con mi lindo uniforme, el indicado para estar en este lugar, pero me encontré con personas poco amables, como pequeñas piedras en el zapato. Y este laboratorio se convirtió en un lugar frío, como una nevera, por lo que allí se manejaba. Fui fuertemente humillada, maltratada por una de las bacteriólogas, aunque en la actualidad es una buena amiga. También había una señora mayor que debía asesorarme y prepararme para la labor a desempeñar, pero no cumplía con el mandato. Resistí y me empeñé en aprenderlo todo acerca de mi trabajo. Llegó personas nuevas y cambió mi situación. Llegaron hermosas personas que me apoyaron en ciertas circunstancias que a diario tenía que vencer. Retos como coloraciones, el conocimiento de las diferentes patologías, significado del color de los tubos que manejaba, dónde iba la sangre o cómo tratar los pacientes para conseguir que mi trabajo estuviera a la altura. Sentía más paz y me desenvolvía mejor en lo que debía de hacer. Estuve allí 4 años hasta el día de hoy. Sigo en comunicación con estas lindas compañeras de trabajo. Me brindaron una amistad incondicional y que valoro. Por ese tiempo llegó una personita hermosa a nuestras vidas, que me llenaba de amor, la princesita de mi corazón, Valeria. En medio de tristeza sí puede haber alegrías. Ella me trajo paz y mucha felicidad. Me hacía olvidar tantas dificultades y ver a través de sus ojos una esperanza, por su hermosa transparencia.